estamos hablando de 1984, ya 85, empieza el grupo a tener sus primeros resultados. El doctor Julio Boza lo que le encomienda al grupo es primero documentar los recursos que hay en las zonas en las que se está pastoreando. Y recursos quiere decir plantas que son objeto de aprovechamiento por los animales, valor nutritivo que tienen esas plantas, el grado de oferta forrajera que proporcionan a lo largo del año y el modo en el que los pastores las aprovechan. En definitiva, cómo gestionan los pastores estos recursos. Hoy me es muy fácil hablar así, porque hemos aprendido durante muchos años cuánto hay detrás de eso, pero en aquellos momentos yo entraba con todos los prejuicios propios de alguien que tenía una comprensión muy simplista de lo que era el pasto, lo que eran los pastores y lo que era el ganado. Pero tuvimos la oportunidad, a través de los trabajos de la doctora Robles, que empezó a proporcionarnos catálogos extensísimos de plantas bien documentadas, y empezamos a encontrarnos con que el asunto del pastoreo tenía mucha más enjundia de la que parecía. De hecho, no pensábamos en modo alguno que pudiéramos llevar a encontrar niveles de diversidad florística tan enorme como se empezaban a ver en los resultados en zonas de pastoreo. Esperábamos justo todo lo contrario. Tampoco esperábamos que la recuperación de la cubierta vegetal se pudiera haber llevado a cabo en colaboración o a la vez que el pastor de estas zonas experimentales ejercía su trabajo, porque esperábamos todo lo contrario. Habitualmente el pastoreo está ligado a degradación del medio, y eso es lo que esperábamos. Sin embargo, los estudios con fotografías aéreas retrospectivas, desde el momento en que se habían empezado a llevar a cabo las prácticas ganaderas, demostraban todo lo contrario. Un buen día se lo contamos al pastor, porque nos llamaba la atención el documento, y el hombre, que en varios momentos tuvo oportunidad de darse cuenta a veces lo lejos que está la investigación del campo, nos decía, bueno, yo te lo puedo contar de otro modo. Decía, cuando yo era pequeño, el río bajaba turbio. Desde que yo pastoreo, baja limpio. Bueno, es una manera muchísimo más gráfica de explicar que la recuperación de la cubierta vegetal era perfectamente compatible con los usos ganaderos que él llevaba a cabo. Encima, la proporción de plantas forrajeras de la flora natural era muy elevada y la diversidad muy elevada, y nada de eso esperábamos. Así que empezamos a tener que revisar muchos planteamientos sobre el asunto. Eso nos fue llevando poco a poco a interesarnos más en las relaciones pastor-víboro, en desarrollar metodologías que no existían, pues que la mayoría de las metodologías existentes en ese momento son las del grassland, son las de las comunidades de herbáceas, no las comunidades leñosas, y hubo que apoyarse en algunas escuelas, por ejemplo, argentinas, que tenían algunas metodologías que valían para comunidades leñosas, y así poco a poco empezamos a tener valores reales de cómo estaban compuestos los pastos de estas zonas, qué oferta forrajera suministraban, qué parte de esa oferta era consumible por el ganado. Incluso la primera tesis doctoral de la doctora Robles ya fue directamente una metodología que permitía evaluar lo que podríamos, y se llama así, la capacidad de carga. Es decir, cuántos animales puedes tener en un pasto sin deteriorarlo. Encima, como digo, la relación que teníamos con los primeros ganaderos era muy buena. Eran ganaderos que sabían gestionar bien sus territorios y sus recursos, y se evidenció enseguida el equilibrio existente entre los datos que nosotros obteníamos a través de extensos muestreos en campo y horas de laboratorio haciendo valoración nutritiva, y el número de animales que estos pastores tenían. Nuevamente, tuvimos la oportunidad de conectar con ellos y decirles, estos son los resultados que estamos llevando. Y puedo recordar perfectamente el día que un pastor, viendo no lo que yo le decía, sino lo que parecía que le quería decir, me dijo, pero tú lo que quieres ver es un sitio degradado por pastoreo. Y yo me dije, bueno, es la idea que yo tenía que iba a encontrar aquí. Yo te enseño un sitio degradado por pastoreo. Y pudimos ver, y la explicación era muy obvia. Eso está relacionado con el número de animales que uno tiene y durante cuánto tiempo en un sitio. Él tenía un número de animales muy equilibrado con lo que nuestros propios datos manifestaban, ¿no?
así empezamos a entender que las relaciones entre los ganados y los aprovechamientos que estos ganados realizan y cómo el hombre maneja todo ese recurso es algo muy sutil, que lleva a toda una cultura rural de siglos y que tiene muy en cuenta una cosa que hemos perdido, que es el miedo. Hoy día los seguros agrarios te cubren cualquier disparate que uno haga, o casi cualquier disparate. En aquellos años el pastor o el agricultor que se equivocaba no tenía una segunda oportunidad. Así que estos sistemas que saben equilibrar el número de animales con los recursos y que nosotros objetivábamos a través de procedimientos numéricos y enormes horas de trabajo, venían respaldados por una práctica humana que a todas luces era una práctica cultural más que chequeada, digámoslo así. Bien, una vez que ve uno invalidadas un montón de prejuicios y que lo puede hacer porque lo que tiene delante son datos, empiezan las preguntas. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué esto que yo creía que iba tan mal no va tan mal? ¿Y por qué en unos sitios, en efecto, hasta el propio ganadero te los puede enseñar como lugares que van mal, mientras que los que él gestiona no lo van, ¿no? Ahí es cuando empiezas a darte cuenta que hay algo que hacemos constantemente mal, que yo habitualmente critico en cuantas reuniones voy, es la facilidad con la que se utilizan los términos pastoreo y sobrepastoreo como sinónimos. He llegado a explicar, aprovechando circunstancias como las que estamos viviendo, que hoy nadie confunde sueldo con sobresueldo y menos dosis con sobredosis. Pero no sé por qué hay muchísima facilidad para confundir pastoreo con sobrepastoreo. Y son cosas que no tienen nada que ver. Y eso lo empezamos a dotar en el momento en que sobre todo la autonomía de Andalucía y algunas consejerías también de otras autonomías empezaron a notar que disponían de un equipo científico del CSIC que les daba una orientación o que les permitía tener un dictamen sobre el estado en el que se encontraban los pastos de unos cuantos territorios protegidos, que fuimos siendo contratados para evaluarlos. Empezamos por el Parque de Castril de la Sierra, al norte de la provincia de Granada. Luego hemos evaluado varias zonas de Sierra Nevada. Hemos evaluado el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y lo último que hemos evaluado aquí en España ha sido el Parque Nacional de Sierra Nevada. Eso tiene no solo una connotación muy grande de contacto con la realidad, sino incluso con los gestores de esa realidad. Empiezas a darte cuenta que hay colegas, a veces de mi propia formación universitaria o de otras, que tienen la responsabilidad de gestionar espacios cuyos paradigmas son conservación de la naturaleza, conservación de la biodiversidad, protección de determinados taxones amenazados, en fin, una serie de paradigmas de conservación que yo creo que todos aplaudimos, ¿no? Y infortunadamente, por el enorme peso que tienen los prejuicios, muchos de estas aspiraciones conservacionistas en el ámbito de los prejuicios están inicialmente enfocadas contra el hombre. Se supone que el hombre es el gran enemigo de la naturaleza. Y dentro de ese gran marco que es el hombre, evidentemente el ganadero y no digamos ya sus ganados. Con lo cual, claro, disponer de una metodología que te permite medir las cosas es muy interesante para cualquier gestor. Y esos trabajos que llevamos a cabo durante bastantes años de evaluación de espacios naturales, siempre tuvimos la prudencia de compartirlos tanto con el sector ganadero como con el que tenía que gestionar los pastos o los recursos. En algunos momentos hemos llegado al surrealismo de ser casi los mediadores, porque las dos poblaciones, los gestores y los ganaderos, funcionaban como dos planetas que no querían tener contactos entre sí. Arrastraban una enorme historia de desencuentros y no era fácil. Incluso nos teníamos que reunir casi por separado. Bueno, eso también ha ido cambiando, gracias a Dios, con el paso del tiempo. Y todo el mundo ha ido entendiendo que había cosas que explicaban por qué se podían estar haciendo mal. Una de ellas, por ejemplo, fue enseguida el de las subvenciones de la Unión Europea. Uno de los primeros parques que estudiamos era un parque absolutamente sobrecargado de animales.
Y cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el conjunto de pastores que gestionaban aquellos pastos, pues se produjo lo habitual. En público nadie aceptó que eso se estuviera produciendo, pero acabada la reunión y trasladándonos todos al bar, ya en el bar era muy notable que muchos te decían, no, si nosotros sabemos muy bien que estamos sobrecargando los pastos, lo que ocurre es que nos están pagando por el número de cabezas de animales. Usted me dirá. Ahí te empiezas a encontrar ya con inconsistencias de este tipo que tuvimos la oportunidad de denunciar en algunas publicaciones, ¿no? Pero también empezaron los encuentros. En esos encuentros las metodologías tuvieron que empezar a reajustarse porque nosotros empezamos evaluando una zona experimental de poco más de 100 hectáreas y poco más de 100 animales. Tuvimos que pasar ya a escalas de más de 1000 hectáreas y más de 400 o 500 animales. Y cuando uno ya se enfrenta con un territorio que tiene más de 10.000 o 12.000 hectáreas y más de 20.000 animales, las metodologías tienen que evolucionar. Ya justo en los trabajos que hicimos en el último espacio, que es el del Parque de Sierra Nevada, ya se tuvieron que hacer con apoyo de imágenes satélite, porque es un territorio que supera la ventana que se estuvo trabajando, supera ampliamente las 100.000 hectáreas, ¿no? Pero esos encuentros te van facilitando que algunas preguntas de gabinete empiezan a ser objeto nuevamente de investigación básica. Esos debates entre investigación básica e investigación aplicada en ciertas disciplinas no van muy bien. El propio doctor Margalef, en varias de sus publicaciones, aprovechaba siempre para denunciar que en grandes ámbitos de la ecología andar separando lo básico de lo aplicado son ganas de perder el tiempo, pero bueno, en concreto en estas de las que estamos hablando era evidente que si uno no disponía de buena información, para lo cual había que hacer investigación básica, difícilmente se podía llegar a un diagnóstico de cómo se gestionaba luego todo aquello. Como es el problema de los incendios forestales, ¿no? La doctora Robles tuvo la oportunidad de incorporarse al proyecto francés de defensa del bosque contra los incendios y yo tuve la oportunidad de ver cómo desde el punto de vista de la gestión forestal se implicaba a la población rural en este tipo de actuaciones. El trabajo más biológico llevaba una vez más a metodologías de campo de seguimiento del impacto del ganado en este tipo de prácticas. En mi caso, lo que me empezó más a interesar era cómo el modelo de gestión había logrado invertir una lógica que aquí yo veía completamente cristalizada también y con poco recurso, que era, en lugar de plantear una expulsión de los usos del monte para eventualmente protegerle de cualquier perturbación, lo que hacían estos modelos franceses de gestión era todo lo contrario, involucraban a la población rural en la gestión del monte. ¿Cómo? En estos ámbitos de protección contra incendio les proporcionaban espacios para pastorear, les pagaban por participar en programas de silvicultura preventiva, que es como se llama, incluso llevaban a cabo programas de mejoras de pastos, que es una cosa interesantísima porque te permite incorporarte a los programas de recuperación de la cubierta vegetal que están dentro de todos los paradigmas de conservación, pero te permite incorporarte con flora natural que encima puede ser utilizada por el hombre y no una flora natural que obliga a desplazar al hombre del territorio en el que quieres recuperar. Y una vez más, con elementos que proporcionan diversidad, como son el empleo de ganados, ¿no? Así que cuando volvimos de Francia, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Sociedad Española de Estudio de los Pastos en una reunión que hubo en Almería. Yo tuve la oportunidad, junto con otros colegas, y la doctora Robles y el don Estanislao de Simón, que entonces era director del IFAP aquí en Granada, presentamos una primera comunicación que venía a decir algo así como, bueno, no somos tan diferentes de los franceses y si los franceses lo están haciendo bien, ¿por qué no lo intentamos hacer nosotros igual? Bueno, el asunto fue realmente bien recibido.
yo fui invitado a una ponencia y con la misma facilidad con la que aquí publicamos una cosa y se queda en un libro y nunca nadie más la vuelve a leer, así quedó esa ponencia. Pasaron los años y nuevamente en un congreso forestal que hubo ya en Granada, creo que en el 2003, no estoy seguro, pero creo que es por ahí, nuevamente me invitan a una ponencia y vuelvo a repetir la misma historia, ya un poco desanimado con la facilidad con que las cosas acaban en una publicación y lo difícil que es que trasciendan la publicación. Pero esa vez tuve suerte, o tuvimos suerte, porque los políticos que vinieron a inaugurar el acto, en lugar de marcharse, que es lo que suelen hacer siempre que inauguran un acto, con lo cual se pierden la oportunidad de aprender cosas que de otro modo no van a oír a través de sus asesores, estos se quedaron en la sala. Y uno de los que se quedaron en la sala, que ya conocía algo, la experiencia francesa, nos pidió un preproyecto que permitiera hacer una pequeña experiencia a ver qué tal iban estos modelos aquí. En el año 2003 se empezó a trabajar con un pastor y 500 hectáreas en las proximidades de Guadix, aquí cerca de Granada, y ya 3 años después el resultado era tan promisorio que la propia Consejería de Medio Ambiente, en este caso el Director General de Medio Ambiente, propuso dar un salto a espacios mayores. Estábamos en una experiencia pequeña y nos propuso dar el salto a Sierra Nevada, a los Alcornocales en Cádiz y a las Nieves en Málaga. Ese nuevo salto del que hablo, que ya tiene que ver con un salto de escala, estamos hablando ya de muchísimas hectáreas y en ese momento empiezan a superar los 50 pastores que se empiezan a implicar en el programa, pastores a los cuales la consejería responde retribuyendo su labor. Tenemos la posibilidad de incorporar una nueva persona al equipo, otro ingeniero de montes, Javier Ruiz Mirazo. Y en ese contexto nuevo ya empezó a ser muy evidente que la implicación con la Consejería de Medio Ambiente requería la participación de personal propio de la Consejería porque era un trabajo que nos desbordaba en superficie y en complejidad. Volvimos a tener suerte. La delegación de Málaga llevaba una trayectoria de intentos en esta línea de implicar a pastores en el control de cortafuegos, concretamente de cortafuegos, y varios de estos pastores brillantes que tenían en su ejecutoria en Málaga y técnicos de la propia delegación de Málaga y personas que se fueron incorporando. Quiero mencionar desde luego a don Rogelio Jiménez Piano, que fue un técnico de la delegación de Málaga que se incorporó y que representó un elemento multiplicador, porque facilitó enormemente el encuentro ya con el sector ganadero. Hoy día, no sé cuántos pastores llevan en el programa, pero hace poco que he tenido el dato, superaban los 200. Y todo esto es un mérito ya de colaboración entre las dos instituciones, el Consejo de Investigaciones Científicas, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y su propio personal, ¿no? Bien, el programa este de pastoreo contra incendios, tal y como nosotros se lo proponemos a la Consejería de Medio Ambiente, está muy influido por el modelo francés que nos había gustado y que no es exactamente como con frecuencia se entiende, incluso se presenta en algunos trabajos que he llegado a ver, el pastorear en cortafuegos. Eso es, digamos, la parte menos interesante de todo el programa. El programa lo que hace es implicar al pastor en el cuidado del monte, para lo cual se le facilita espacios que normalmente han estado excluidos a su uso. Él puede pastorear dentro del espacio forestal. Se ponen en marcha programas que todavía seguimos de mejora de los pastos de estos sitios con el ánimo de que ya que van a ser objeto de aprovechamiento, el aprovechamiento, digamos, cada vez sea mejor, porque merece mejor la pena, y dentro, siempre, como digo, con flora natural, y empieza a ser muy evidente que estas cosas hay que retribuirlas. Eso es lo que hoy día ya se llaman servicios ecosistémicos, y eso hay que pagarlo. Hay un viejo debate ligado a eso, que ahora no es el momento
de volver a recordar, pero hay un viejo debate en cómo esto se gestiona. La propuesta nuestra lleva aparejado dos cosas. Primero, que todos aquellos pastores que van a ser incorporados al programa de pastoreo contra incendios partan de una situación común, con el ánimo de que no existan agravios comparativos entre unos pastores y otros, y que solamente las dificultades de su trabajo en cada sitio diferencien las cantidades que finalmente van a percibir. Y se hace un algoritmo de cálculo en el que se tiene en cuenta la distancia que tienen que recorrer desde sus lugares donde tiene el ganado hasta el lugar donde van a llevar a cabo la labor. Tienen en cuenta la dificultad que entraña el propio sitio en el que la ejercen, porque tenga una mayor pendiente o una mayor pedregosidad. Y también la tercera variable que se tiene muy en cuenta es la respuesta de la propia vegetación. No es lo mismo participar en un programa de silvicultura preventiva con ganado en un lugar en el que el monte es muy pujante en su respuesta, muy fuerte, muy bronco, digámoslo así, con lo cual a los animales hay que forzarlos mucho para que presionen. Es más, hay que manejarlos con perros y esto hay que saberlo hacer. Esto solo lo hacen profesionales de la ganadería que lo saben hacer. Y todos te dicen que no es igual de fácil manejar cabras con ganado en régimen de libertad y con perros que hacerlo con un rebaño de ovejas, que es mucho más fácil de trabajar. Todas esas cosas están incorporadas al algoritmo, de forma que todos los pastores parten de una cantidad común y luego se van diferenciando en función de las dificultades de cada sitio. Eso ha ido funcionando bastante bien y, evidentemente, otra de las grandes cosas que empezamos a percibir es lo importante que es para cada uno de estos pastores el reconocimiento de su labor. Que con frecuencia se cree, hay incluso técnicos que afortunadamente lo siguen creyendo, que esto es como una especie de favor que se hace al sector ganadero, cuando en realidad es un servicio que están proporcionando a la comunidad y que justifica plenamente que la retribución al menos apoye todo ese esfuerzo que ellos están haciendo. Y por otro lado, las cuestiones de autoestima. Pertenecíamos en aquel momento a una Interreg que se llama Pastomet, junto con italianos, franceses, portugueses y griegos, y empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene la vinculación a todas estas operaciones la Escuela de Pastores. Entendida no como una experiencia formativa o como un módulo formativo, sino como un respaldo institucional perfectamente dirigido al sector ganadero extensivo que facilite hoy su trabajo, ya que por fin hemos reconocido que si no los tuviéramos los tendríamos que inventar. Así las cosas, en Pastomet, precisamente, entre todos los países que trabajamos en él, hubo que elegir una serie de modelos que pudieran ser ofrecidos a la comunidad europea como resultado de este Interreg, ¿no?, en los distintos países. Cada país presentó 2 o 3 modelos de trabajo. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar justo este modelo de manejo ganadero en prevención de incendios, inspirado, como he dicho tantas veces, en el modelo francés. En relación con este tipo de vínculos entre la investigación y los aspectos de transferencia de esta investigación, las fronteras se van a veces borrando mucho. Sí, hay veces que el equipo de investigación ha representado un motor inesperado cuando podía haber su papel, quizás debería haber sido asumido más institucionalmente por otros sectores. Eso no ha sido difícil porque ha prevalecido siempre el buen ánimo en este tipo de operaciones, ¿no? Por otro lado, el equipo de campo que se incorporó por parte de la consejería, liderado por don Rogelio Jiménez Piano, y los grupos que empezaron y las personas que empezaron a trabajar con él,
como he explicado antes, ha sido muy importante. Y eso ha ido llevando a que los pastores que se han ido incorporando al proyecto son pastores, digamos, que previamente han demostrado sus compromisos, no solo sus capacidades, que nadie las cuestiona, sino que a veces este divorcio que hay entre la comunidad científica, la técnica, la administración y el mundo rural dificulta el encuentro, ¿no? Y a veces se entienden mal las cosas. En más de una ocasión, pastores del propio programa nos han ayudado, a quienes exponíamos en público el programa a un sector ganadero, nos han ayudado a exponerlo en términos que se pudiera entender con más facilidad. Nosotros tenemos una gran costumbre de utilizar instrumentos potentes como ordenadores, programas de presentación, en fin, que nos da mucha tranquilidad en nuestro ámbito científico, pero cuando uno se tiene que mover en el ámbito rural, algunas de estas cosas parecen películas de estas de arte y ensayo, cuando nos pasaba a nosotros que veíamos estas cosas de pequeños que eran como de la segunda cadena. Bien, para eso no hay nada mejor que llevar a tu lado un pastor que ya está trabajando en el programa y que utiliza su propio lenguaje para vincular al auditorio a lo que le están hablando. De modo que poco a poco la incorporación de pastores al programa se ha ido enriqueciendo. Ellos siempre han sabido, nosotros hemos hecho alguna vez yo mismo el énfasis en las reuniones, dos cosas. Era tener en cuenta que una parte relevante del sector agrícola y forestal español que estaría encantado que todo esto no sirviera para nada y que todo esto fuese a peor. De modo que tendremos que cuidar en lo que nos metemos, porque vamos a estar observados con lupa. Bien, hoy día, como digo, han pasado ya 10 años de esta experiencia y es muy fácil ver cómo una parte importante del éxito recae directamente en el sector de los pastores que están en el programa y directamente el éxito en el equipo de seguimiento que la consejería pone en la relación con estos pastores. Ahí está probablemente el 90% del éxito. El trabajo nuestro científico está más hoy día encaminado a la formación de determinados aspectos en el seguimiento que estos pastores hacen, puesto que en el fondo se sigue. Esto es una labor que ellos son, entre comillas, examinados 2 veces al año, antes de empezar con las labores de pastoreo en las zonas que se han acordado de forma contractual y después, antes de retribuir la labor para ver cómo se ha hecho, ¿no? Es bueno volver a recordar cómo empieza todo esto en un grupo científico que se dedica a estudiar un recurso poco documentado como son los pastos leñosos, en un contexto en el que España acaba de entrar en la Unión Europea y empiezan a ponerse en marcha todos los programas de las llamadas zonas desfavorecidas de la política agraria comunitaria. Yo no me canso de recordar cómo 5 meses después de que España firma los tratados de adhesión, más de 3.000 municipios españoles y más de 11 millones de personas quedan directamente afectadas por las políticas de espacios, zona de agricultura de montaña y zona desfavorecida. Eso es una bomba que entra en nuestro entorno rural y que todavía estamos padeciendo, aunque, bueno, el mundo rural tiene esa capacidad tan plástica de no manifestar sus dramas que solo cuando estás muy en contacto con ella te das cuenta de las trascendencias que tienen. Hoy, incluso hoy, que se está volviendo a revisar una vez más la PAC, vuelven a quedar en cuestión lo que son los pastos arbolados, los pastos leñosos. Hay sectores de la opinión pública nórdica, entiendo yo, que no entienden que en el sur de Europa los pastos son leñosos. A veces, llevado al extremo de la caricatura, me he preguntado que tenemos una cierta suerte dentro del sureste de no tener los pastos de argán que tienen los marroquíes, porque sería realmente un disparate absoluto pensar cómo nos afectaría el pastoreo de los arganes si los tuviéramos, teniendo en cuenta que se trata de pastoreo exclusivamente arbóreo. Entonces, estas inconsistencias son terribles y uno lamenta lo mal que son siempre recibidas en Bruselas. Pero soy incapaz de culpar directamente a un técnico nórdico. Yo entiendo que ellos responden a sus intereses,
Quizás dentro de su cultura no deberían de desconocer que en el sur de Europa los pastos son leñosos, pero yo estoy mucho más preocupado porque nuestros propios técnicos en Bruselas no sean capaces de defenderlo, porque eso sí que saben lo que es. Y eso ya no se puede echar la culpa a nadie, ¿no? Como digo, todo esto nace en un momento de una línea de investigación que empieza a estudiar estos pastos, que descubre que hay un sector rural extraordinariamente valioso en todo cuanto tiene que ver con la gestión, incluso ya dentro del ámbito propiamente científico, empieza a plantearnos interrogantes de por qué van tan bien las relaciones pastor-víboro, cuando uno maneja los ganados bien. Por esa vía hemos hecho un pequeño circuito que nos ha llevado a la Escuela de Pastores, nos ha llevado a la experiencia esta de pastoreo contra incendios, como hoy día este es un programa que ha sido ya transferido por el Consejo de Investigaciones Científicas en el año 2010, se transfirió a la consejería. Ha sido objeto del premio nacional más importante que se da de lucha contra incendios en el sector de prevención. El proyecto fue premiado el año pasado, en noviembre del año pasado. Te tranquiliza en la medida que el elemento de transferencia de una labor de investigación es reconocida a través de un premio de esta naturaleza. Pero hoy día eso, como digo, está ya en manos de la Consejería de Medio Ambiente, todo lo que es el programa de lucha contra incendios con pastores, y en la Consejería de Agricultura, en parte el IFAPA, que espero que tenga la suficiente inteligencia como para no convertirla en un módulo de formación. Volvamos al ámbito científico. ¿Qué hemos ido aprendiendo el grupo científico durante todo este tiempo? Que no puede ser objeto de casualidad que el hecho de que los ganados se muevan en nuestros entornos rurales, la diversidad florística sea tan alta. Yo he llegado a decir, también con ánimo un poco jocoso o incluso provocador, que si en España no tuviéramos paleontólogos, y tenemos unos paleontólogos excelentes, gracias a Dios, los estamos viendo constantemente en la prensa a través de Atapuerca o de Orce o de estos debates que salen. Los botánicos hubiéramos ya hace mucho tiempo advertido que no se puede entender nuestra flora sin una enorme cantidad de herbívoros salvajes en ella. Yo a veces me he preguntado para qué nos sirve que de vez en cuando nos pongan un reportaje sobre Altamira o veamos en los libros cantidad de pinturas de animales en las paredes. Yo he tenido también la suerte de estar en el Ardèche, en Francia, en la cueva Chauvet, que es un arca de Noé pintada en las paredes, y no saquemos ninguna conclusión. Hay un trabajo de un paleontólogo granadino que documenta más de 53 especies de grandes herbívoros extintos en nuestro entorno. No se puede entender los mecanismos de zoocoria, tanto endozoocoria como exozoocoria, que tiene la flora mediterránea. No se puede entender la enorme cantidad de heliófilas, de plantas de luz, de plantas de espacios abiertos. No se puede entender eso si no se entiende las cargas de herbívoros que este paisaje ha soportado durante millones de años. La dehesa es un modelo excelente porque todavía nos permite recordar las estructuras, digamos, sabanoides que se pueden ver en algunas zonas de África con cargas de herbívoros grandes. La relación que existe entre los herbívoros, el paisaje, las plantas, es una cosa muy manifiesta y está latiendo hoy día. Parte de nuestra línea de investigación están muy ligadas a la dispersión de especies a través de las heces de los animales, o están ligadas a ver en qué medida el propio banco de semillas del suelo responde detrás de la perturbación. Y todo ese tipo de análisis, que son muy ricos en contenido científico, yo estoy convencido de que, igual que el control de los riesgos de incendio, pues ha podido ser un poco apoyado con mecanismos de cultura rural, vamos a llamarla así. Todavía queda un gran espacio por recorrer en esas líneas, ¿no? Cómo un trabajo científico te va llevando poco a poco a la comprensión de un entorno cultural, que es el que nos rodea, un entorno cultural que se pierde más allá de los famosos neolíticos a los que parece que les atribuimos todo. Se ha olvidado, por ejemplo, que el hombre maneja el fuego desde hace 500.000 años. Los neolíticos son como mucho 10.000, en estas partes del mundo un poco menos, 6 o 7.000 años. Bueno, pues el que estos espacios que nos rodean estén
siendo manejados con una herramienta como el fuego desde hace 500.000 años, ya hace ver que los neolíticos, si algo se les puede atribuir, evidentemente la organización de lo que hoy llamamos el espacio agrario, pero el impacto humano en estos paisajes es muy anterior. No digamos la caza, el exterminio de estos grandes herbívoros que han vivido por aquí, el enorme efecto que ha tenido. Bien, eso, digamos, podríamos decir, sería un poco la parte erudita de todo esto. Pero retomando lo que es el reto que hoy día tenemos un espacio al sur de Europa no muy bien atendido por sus peculiaridades o muy bien defendido por esa capacidad o incapacidad que tenemos de defender lo que nos caracteriza. Ojalá que en el futuro todo vaya bien. Hemos puesto y recordado el modelo de la dehesa, que es tan emblemático que hasta muchos otros lugares del mundo lo utilizan de modelo, ¿no? Pero luego el efecto que tiene en la gestión de estos espacios, el olvidar que son espacios de uso múltiple, pues también tiene su gran riesgo. Es decir, estamos en un clima mediterráneo, por lo cual enormemente fluctuante. Encima con una orografía, somos el segundo país europeo en orografía, en desarrollo orográfico, después de Suiza. En una situación así, lo que aprendieron las culturas antiguas es que uno no puede poner los huevos en la misma cesta a todos. Tienes que apostar en muchas direcciones y además influir sinérgicamente entre ellas. Y eso es lo que, por ejemplo, el modelo de esa manifiesta. Es un espacio de uso agrícola que permite tener usos cinegéticos, usos ganaderos, conservación de la naturaleza, riquísimo en diversidad. Pero hay muchos otros modelos. Los bardales del sistema central lo son, los sistemas de mosaico lo son. El mero hecho de que lo que antes se llamaba un agricultor era un hombre que manejaba ganadería, manejaba el monte, manejaba recursos agrarios. Entonces, claro, es cierto que quizás hay lugares que permiten un cultivo casi monoespecífico, sea el del algodón, el del maíz o el de la celulosa, quizás. Pero la mayoría del espacio mediterráneo es un espacio de uso múltiple. Entonces, cuando uno ve una enorme cantidad de formaciones de olivos o de almendros que están en los límites razonables en los cuales un cultivo tiene probabilidad de salir adelante, o que dependen de episodios bonancibles del clima que les permite que ese año no se les hiele, o que la cosecha sea medianamente, uno se pregunta, bueno, ¿por qué esto no se gestiona como un espacio de uso múltiple, con ganado y con otros usos que sean respetuosos con la cubierta vegetal, ¿no? Que en todos estos espacios debería de ser una de las primeras cosas a cuidar. El hecho de están ligadísimos a los procesos de erosión, todas estas cosas que se olvidan que el mantenimiento de la cubierta vegetal es un seguro de vida para muchas cosas, entre ellas para que tú puedas tener, por ejemplo, un aprovechamiento ganadero, que es perfectamente compatible con la presencia de un arbolado, sea este de almendros o de olivos, ¿no? Uno de los trabajos del grupo, como creo que habéis tenido la oportunidad de documentar, están más próximos a eso que podríamos llamar agropastoralismo. Uno de los trabajos del grupo, que tiene que ver quizás más con agropastoralismo que con silvopastoralismo, lo que trata es de desarrollar proyectos demostrativos de cómo el mantenimiento de la cubierta vegetal en estos espacios de olivares, almendrales, un poco en el límite de lo que son sus producciones competitivas, digamos, dentro del mercado, son perfectamente recuperables y mejorables con la incorporación de lo que es un modelo ligado al pastoreo, al empleo de razas locales. Justo en algunos de estos trabajos que se daban dificultades para incorporar el uso ganadero al manejo del recurso en cuestión, recurso en este caso podían ser almendros, estaba en un territorio con un recurso estrella como era la ganadería de oveja segureña, por ejemplo, ¿no? Que era muy evidente en qué medida la incorporación de este recurso complementario al manejo de la tierra mejoraba todas las expectativas, mejoraba lo que era la renta y mejoraba lo que era la protección de la cubierta vegetal, que en este caso, que también llevaba una mejora de pastos asociada, se podía llevar a cabo ya incluso con forajeras comerciales,
no solamente con forrajeras naturales, que son con las que habitualmente trabajamos, ¿no? Entonces, eso es de nuevo, abre de nuevo todo un mundo de colaboración en momentos en que estamos empezando a revisar estos tendencias a los monocultivos que durante demasiado tiempo han imperado, ¿no? Y yo estoy convencido que el propio sector ganadero o agrario en general está respondiendo también muy favorablemente a este tipo de actitudes. Como siempre hay quien considera que el máximo paradigma al que puede aspirar es al monocultivo y estos son fundamentalistas, es decir, hay quien no quiere ver un animal donde tiene un árbol y al contrario, no quiere ver un árbol donde tiene un animal. Pero yo creo que hoy día la mayoría de los ganaderos y agricultores jóvenes son gente que entiende ya bien hasta dónde se ha podido llevar y forzar los monocultivos y bueno, ya empiezan a volver a mirar a recursos que sus mayores ya sabían utilizar y que son un prodigio de prudencia y de inteligencia en estas tierras que demandan, y además el medio lo permite, el uso múltiple, ¿no?, de los recursos. La dehesa, insisto, está asociada a muchas cosas estupendas, pero también está asociada a un producto estrella como es el jamón ibérico, ¿no? Una demostración palpable de cómo se pueden conciliar multitud de intereses de todo tipo. Y dentro de lo que es la agricultura ecológica o la ganadería ecológica, ya que estamos un poco en el tema, uno se da cuenta en estos programas que he comentado, por ejemplo, de lucha contra incendios, cómo es un ámbito en el que se pueden recuperar multitud de razas ganaderas que compiten mal en el estricto plano comercial y sin embargo son extraordinariamente rústicas. Y la rusticidad es un valor en sí mismo para todo lo que son modelos de uso múltiple. No solamente en este espacio que comentaba de protección contra los riesgos de incendio, también en la puesta en valor de sistemas agropastorales con razas que aportan su rusticidad, que es un valor, ¿no? Y tenemos un muestrario enorme de razas que están al borde de su desaparición. Más del 80% de las razas rústicas españolas están en libros casi de especies en vías de desaparición, ¿no?, sustituidas por especies muy productivas que tienen también su sentido, pero en otros ámbitos. Y sin embargo, por ejemplo, la agricultura ecológica es un valor añadido, o la ganadería ecológica en este caso, a multitud de programas de conservación de la naturaleza, conservación del paisaje, estabilidad demográfica, productos con denominación de origen. Los temas de rusticidad son muy importantes para todos estos modelos de uso múltiple. Las razas selectas son muy buenas para producir, pero requieren unas condiciones que justifiquen la inversión de todo tipo, económica, cultural y patrimonial en ese esfuerzo, ¿no? Mientras que el resto del territorio, que es ni más ni menos que el 66% de la superficie agrícola útil española, según datos del propio Ministerio de Agricultura, o el 70% de la superficie autonómica, según los datos de la Consejería de Agricultura, esos son espacios de uso múltiple en los cuales uno puede optar por una panoplia de recursos. Estábamos hablando de los recursos con olivos o almendros o espacios que pueden ser utilizados con ganado y cómo los paradigmas de la ganadería ecológica son perfectamente incorporables a este ámbito que mejora las expectativas de desarrollo, con un elemento que contaba yo, que para mí ha sido una sorpresa encontrar en un documento científico como la evaluación de los ecosistemas del milenio. Entre los servicios ecosistémicos que se recogen en ese diagnóstico, que ya digo se está haciendo en todos los países del mundo, la ganadería brilla con luz propia, porque está en el centro de los tres grandes elementos que tienen que ver con los servicios ecosistémicos, que son los de abastecimiento, los de regulación y los de cultura. En los tres ámbitos, la ganadería en su conjunto y desde luego la ganadería ecológica en particular proporciona elementos estrella. Y hay una cuestión ligada a todo este sentir cultural
que revive en este documento, que me llamó la atención, como es lo que se llama el sentido de pertenencia, cosa que uno en Francia, por ejemplo, lo nota. Yo he vivido en Francia, como a la hora de compartir con una familia francesa una tarde, los productos locales son enormemente apreciados, y son apreciados como una deferencia hacia el visitante. Estos son los productos de la comarca en la que yo vivo, ¿no? Claro, imagínate lo que es un paisaje, que es una seña de identidad, lo que son unas infraestructuras, como son las vías pecuarias, como son los puentes, toda esta infraestructura que nos parece ancestral de cuando la época de la Mesta, que siempre nos cuentan que del año Catapún, y sabemos que todavía sigue habiendo movimientos trashumantes que justifican que el clima mediterráneo es como es, y que cuando uno no puede ir a la montaña, como era aquello de iba a montaña, iba a Mahoma, ¿no? Es decir, cuando los pastos se trasladan a otro sitio, uno traslada a sus animales a otro sitio. Y eso es inteligencia, no es prehistoria. Bien, todo este tipo de cosas también generan señas de identidad. La gente se siente muy orgullosa de ser transhumantes. Hay familias mezcladas, el padre o la madre es uno del norte de España, el otro de Extremadura, o dependiendo de cómo estuvieran los extremos de los pastos, ¿no? Gente joven, mi profesor de inglés, que era británico, además de Oxford, estaba encantado porque él se consideraba de Navalguijo, que es una población al lado de Gredos de trashumantes. Él los consideraba, son celtas, me decía él, ¿no? Gente joven, gente sana, que trashumaba hacia Extremadura o volvía a las sierras, y todo eso estaba, como dice el doctor Pedro Monserrat, y con esto quisiera acabar, es esa cultura que nos hace el paisaje, que nos hace sentir que aquello, no sé si nos pertenece o nosotros pertenecemos a ello, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, verlo recogido en un documento como la evaluación de los ecosistemas de minerio como un servicio ecosistémico más de los que presta la actividad agraria en general y especialmente la ganadera, ¿no? Es verdad que en este discurrir que he tenido la oportunidad de hacer, me he ido alejándolo aparentemente de lo que era la ganadería ecológica, quizás porque nosotros, más que trabajar directamente en el papel de la ganadería ecológica, trabajamos más en el papel ecológico de la ganadería, ¿no? Pero esto es un lugar de encuentro para muchos ámbitos que tienen que ver con la gestión de nuestros recursos extensivos. Ojalá que justo el paraguas de la ganadería ecológica fortalezca este tipo de encuentros que están a la vista, por lo menos lo han estado durante generaciones, a la vista de nuestros mayores, ¿no? Eso es lo que yo desearía para mis hijos.